Vamos a dar comienzo al taller de la tarde. Mi nombre es Juan Gaona, yo soy de la regional APRESID de Río Cuarto. Bueno, le voy a presentar, el taller es Estrategias Innovadoras para el Manejo de Malezas Difíciles, que va a estar a cargo de Juan Pérez Brea. Juan es ingeniero en producción agropecuaria, responsable de cultivos de BAF, y de Daniel Rolón, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce y la Universidad de Mar del Plata. Está en la parte de desarrollo técnico de mercado, responsable de desarrollo técnico de mercado. Juan, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora el micrófono suena fuerte. Viene bien para que se despierten ahora después de haber comido un poco, porque si no, nos va a costar. Así que bueno, un poco lo que nos invita a estar acá compartiendo esta presentación son las malezas, ¿no? Que creo que ha sido el problema o la recurrencia en todas las charlas, ¿no? Estamos viendo eso, esa es la preocupación. También vemos que hay muchas estrategias y creo que el objetivo fundamental acá es que vean esas estrategias, pero también un poco las lleven a la realidad, ¿no? O sea, hay un gap muy grande entre todas las estrategias, cómo usar los productos y realmente después cómo eso transita en el campo. Digamos, vemos por ahí que hay problemas que ya tienen varias soluciones y que uno ya, mismo los productores lo manejan, y hoy por hoy ese gap que estamos teniendo entre la disponibilidad de herramientas y para el control de malezas y lo que estamos haciendo en el campo es bastante grande todavía y tenemos que seguir trabajándolo para irlo achicando, y el objetivo de esto es justamente ver estas estrategias, ¿no? y ver cómo irlas ajustando y ver por ahí cómo irlas también entrelazando, porque vamos a ver que no solamente tenemos una problemática en los lotes, sino que muchas veces es mixta esa problemática y tenemos que ir uniendo distintas herramientas, ¿no? Entonces, cuando vemos un poco lo que es la problemática, es una problemática que viene creciendo y en estos últimos años estamos viendo que se agregan 4 malezas por año, lo que igual es mucho, ¿no? Y nos da, nos marca que tenemos que seguir trabajando fuerte y para controlarlas y para evitar que sigan proliferando, ¿no? Y cuando vemos así, también es importante ver el número de las malezas, pero también un punto importante es ver, como vemos acá, las resistencias múltiples, ¿no? Porque muchas veces por ahí lo que vemos es, podemos ver que no avanza, digamos, de tener distintas malezas, sino que hay malezas que se están poniendo tolerantes o resistentes a distintos herbicidas o distintos modos de acción, ¿no? Donde nos obliga a que tenemos que empezar a ajustar mucho más ese manejo, porque a medida que vamos perdiendo esas herramientas, realmente se nos complica mucho, ¿no? La caja de herramientas tiene un montón, tiene una pinza, tiene una tenaza, pero cuando empezamos a eso ya nos empieza a servir, realmente nos quedamos con muy pocas herramientas y tenemos que cuidarlas y saberlas cómo utilizar en cada momento, ¿no? Y cuando nos comparamos contra qué es lo que pasa en Estados Unidos, uno ve que la problemática fundamental ahí es todo lo que es malezas de hoja ancha. El Colorado es un problema muy fuerte, y cuando vemos qué es lo que nos está pasando en la dinámica de malezas resistentes acá, vemos que sí, tenemos una fuerte componente de malezas de hoja ancha, pero también tenemos una fuerte componente de gramíneas, ¿no? Que quizá van avanzando en forma más silenciosa, por manchoncitos dentro de los lotes, pero que realmente nos empieza a complicar el manejo y van tomando superficie dentro de los campos, ¿no? Como para que lo veamos, esto es cómo ha ido evolucionando en 2 años, ¿no? Entonces, cuando vemos lo que es gramíneas, si uno fuera años atrás, vería que el Oleum estaba más en el sudoeste y uno lo tomaba como una problemática del sudoeste. Realmente es una maleza que empezó a tomar gran superficie y en los últimos años se está expandiendo en gran parte de la zona productiva de Argentina, ¿no? Con lo cual es un punto que tenemos que irlo viendo, porque eso ¿qué quiere decir? Que tenemos que seguir ajustando cómo manejarlo, ¿no?
en lo que hace cuando vemos el Eucine, acá tenemos gente de la estación Oipo Colombres, y yo recuerdo hace muchos años nos sentamos a ver y era un problema de citrus, ¿no? Había arrancado en citrus, era un problema de esos bosques frutales, digamos así, y hoy en día es un problema que está en todo lo que es cultivos extensivos y realmente está creciendo en áreas fuertes, ¿no? Y bueno, eso implica o nos da la pauta de que hay muchas cosas, como decimos, que tenemos que ajustar. Cuando vamos a malezas de hoja ancha, ¿no? Con ISA hace unos años fue un susto muy grande, ¿no? Arrancó, veníamos de un año seco, fue como una explosión que nos hizo con ISA. Hoy en día tenemos un montón de herramientas y cuándo aplicarlas para controlarlas, ¿no? Y quizá la nueva es el Amaranthus, ¿no? El colorado, que acá ponemos el Palmieri, pero en realidad son los Amaranthus en general, ¿no? Que realmente, si miramos años atrás, no teníamos nada, no era un problema. O sea, era un problema, si queremos, en algunos cultivos como el maní, que por la tecnología que utilizábamos y que siempre fue un problema y se iba manejando, pero hoy en día es un problema que está en todos los otros cultivos, ¿no? En todo lo que es soja, en maíz, no lo estamos pudiendo controlar y realmente está creciendo en forma realmente muy fuerte. Y la dispersión también es realmente muy importante, ¿no? Y aquí encima estamos jugando con, como decíamos, resistencias múltiples, ¿no? Es tanto el glifosato, las ALS. Entonces, en general, tenemos que empezar a combinar otros modos de acción para trabajarla, porque realmente donde esta maleza se nos transforma en una super maleza que empieza a adquirir más resistencias, realmente se nos va a complicar lo que es, vamos a terminar con muy pocas herramientas para manejarlas, ¿no? Entonces, yendo un poco a lo que sería el impacto que tiene las malezas resistentes dentro de lo que es la producción, lo que vemos es nos complejiza el manejo de los cultivos. O sea, ya los cultivos no son tan fáciles. Siempre decíamos, hace años atrás decíamos, bueno, hasta un abogado hace una buena soja, ¿no? Y entrega un lote limpio. Y realmente hoy por hoy no es así. O sea, necesitamos al técnico, a la persona que sabe, que reconoce la maleza y que va a plantear una estrategia para su manejo, ¿no? El otro punto es, tenemos muchas herramientas que tienen sinergismos positivos y negativos, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a ver, hay mezclas de productos que realmente hay dos productos eficaces que cuando los mezclamos esa eficacia se reduce, y entonces tenemos que saber que no es agarro dos productos que controlan y los mezclo, sino cómo funcionan esos dos productos, si los puedo mezclar o no, me conviene realmente para sacarle el jugo a esa tecnología, aplicarlos en forma separada. Otro punto también que empezamos a ver es la arquitectura de las plantas. O sea, tenemos que empezar a trabajar con cultivos que nos ayuden a ese control, que realmente debiliten ese desarrollo de la maleza y ayuden tanto al control químico para realmente tener un buen resultado. Y fundamentalmente lo que vemos, que quizás lo más tangible, es vemos que nos empieza a impactar muy fuerte en todo lo que es costos de producción, ¿no? O sea, estamos invirtiendo más por hectárea, ¿no? Y esto, ¿a qué nos lleva? A que vamos a tener una rentabilidad que se está empezando a ver afectada, ¿no? Entonces tenemos que trabajar muy fuerte para que esos recursos que estemos utilizando nos ayuden a reducir la problemática a largo plazo, ¿no? Para que no sea una cadena que siga creciendo y que cada vez tengamos que incurrir en mayores costos para producir en este sentido. Entonces, cuando nosotros veíamos el lema del Congreso, realmente ajusta muy bien. Nosotros veníamos trabajando de una manera y hoy tenemos que frenar la pelota, ver qué tenemos y arrancar de cero y imaginarnos todo de nuevo, ¿no? O sea, veníamos a manejarlo así, ahora tenemos que cambiar. Y acá entra a jugar en muchos puntos, como decíamos. Vemos un sistema de manejo es clave. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a incluir todo lo que es la parte de desarrollo biológico de nuestros cultivos que nos puedan ayudar para competir mejor contra esa maleza, y toda la parte de lo que es los químicos en este sentido, y obviamente teniendo en cuenta todos los otros factores que son suelos, realmente por ahí en algún caso tendremos que trabajar en forma distinta hasta el suelo en general. Entonces, un poco ese es el punto de sentido. Y cuando vamos a lo que son las soluciones, ¿no? Hay varios caminos, o sea, todos estamos trabajando para traer soluciones a esta problemática que atañe al productor fuerte y a nosotros como
como proveedores porque nos implica seguir trabajando muy fuerte para traer herramientas para solucionar este problema y en muchos casos también trabajar con herramientas que ya tenemos en distintas formas, ¿no? Entonces, en la búsqueda de las soluciones, uno de los puntos es todo lo que va a ser eventos nuevos, ¿no? O sea, hay un montón de eventos nuevos que vienen a ayudar para el manejo de esta problemática, pero que no va a ser una solución. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, digámoslo así, apalancarlos con otras tecnologías para realmente llegar y tener esos controles que decíamos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, como verán, tenemos todo un proceso de lo que es desarrollo que lleva mucho tiempo, ¿no? Tiene, fíjense, la probabilidad de éxito, ¿no? Nosotros probamos 140.000 moléculas y llegamos a una, ¿no? Con lo cual, la probabilidad de éxito es bastante baja en ese sentido, recorremos muchos, transitamos muchos caminos para llegar y tener un producto en el mercado, ¿no? Y este es un punto que nosotros seguimos trabajando y quizás es la parte que ustedes menos se ve en el mercado, ¿no? Porque es lo que lleva más tiempo para que esté en sus manos. Pero lo que sí estamos trabajando muy fuerte y es lo que ustedes hoy ven por ahí más tangible en el mercado es la parte del LSM. Nosotros que le decimos esto, LSM es el manejo de los productos que hoy están en el mercado. ¿Y qué quiere decir con esto? Es trabajarlo bajo las nuevas problemáticas, bajo los nuevos ambientes. Hay muchos productos que se desarrollaron bajo siembra convencional y hoy se están trabajando en siembra directa y esos productos cambian su performance, cambian sus momentos de aplicación, cambian muchas cosas. Las malezas que teníamos quizá cuando se desarrollaron estos productos también fueron cambiando, empezamos a tener resistencias y entonces empiezan a trabajar distinto también algunos de estos productos y realmente este es un fuerte trabajo que hacemos para realmente traer posicionamientos dentro del mercado. Yendo en este sentido, nosotros tenemos una página que es el programa Experto en Malezas. Este programa en sí, ¿qué quiere decir? No es una página que uno entra y dice, bueno, mezclo esto con esto y tiene un fundamento laxo, sino que realmente la idea de esto es, nosotros trabajamos en distintas zonas, tenemos mucha gente trabajando en las distintas zonas geográficas y el objetivo es traer una recomendación a medida. Nosotros lo que vemos es que cada lote tiene una problemática y hay que trabajarlo en forma distinta y dependiendo del cultivo también eso ocurre, ¿no? O sea, cada cultivo hay que manejarlo en distintas formas. Para esto, como les decía, este programa no es que se nutre de agarrar el marbete de un producto y otro y decir, bueno, esto con esto y realmente solucionaríamos esta problemática, sino que realmente lo que nosotros buscamos es, nosotros somos una empresa de desarrollo y lo que tenemos es muchos sitios donde trabajamos, ¿no? Tenemos un centro de investigación, tenemos todo un equipo de desarrollo que va a estar trabajando en todas esas fases que ustedes vieron que nos llevan 10 años para traer al mercado y que también va a estar trabajando en los productos que estamos reposicionando. Y después tenemos un fuerte equipo técnico zonal que trabaja justamente ajustando esas recomendaciones para cada zona, porque cada zona tiene un clima distinto, tiene un suelo distinto y tiene malezas distintas. Y entonces realmente este programa se tiene que nutrir continuamente con esta información y poder estar al lado de cada productor y poderle dar esa solución a medida. Bueno, los dejo con Daniel, que les va a estar empezando les va a presentar todo lo que son las estrategias de manejo, así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien decía Juan, dentro de lo que es el programa Experto en Malezas, que es una plataforma de trabajo en la cual tratamos de buscar una solución para una problemática determinada, de acuerdo a la zona, cultivo, combinación de productos y demás. Nosotros trabajamos siempre sobre estrategias de manejo y hablamos de estrategia porque hoy con la complejidad que tiene el sistema no es suficiente con un producto ni con una sola aplicación ni trabajar sobre un solo factor de lo que es el sistema. Por eso hablamos de estrategia. ¿Y qué pensamos o qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una estrategia, para armar una estrategia de manejo de malezas? El primer punto que es fundamental es reconocer la maleza. Tenemos que saber cuál es la maleza
qué es el problema en el lote, qué es la maleza que nos va a estar marcando cómo vamos a tener que manejar ese lote. No solo identificarla, sino también saber cuál es la biología de esa maleza, cómo semilla, cuántos pulsos de germinación tiene, en qué momento florece, en qué momento del año aparece y demás. Es el punto fundamental para arrancar con una estrategia. Un segundo punto, y no menos importante, tenemos que contar con productos que tengan diferentes sitios de acción, que combinen diferentes sitios de acción y que además sean efectivos. Hoy, uno de los puntos principales para evitar o para retrasar la aparición de resistencia, sea en este caso en malezas como en cualquier otro organismo, es la combinación de sitios de acción. Esto nos va a permitir que el sistema sea sustentable y evitar o prevenir la aparición de resistencia. Otro punto importante y que muchas veces no se le da la importancia que tiene es realizar la aplicación en el momento oportuno y a la dosis recomendada. Cualquier producto que ustedes utilicen, la dosis recomendada es la dosis que está aprobada y la dosis que a lo largo de esa etapa de desarrollo que mostró Juan recién está aprobada y ha resultado ser la más eficaz. Lo mismo que el momento de aplicación. Cualquier marbete de un producto que recomienda un momento de aplicación y una dosis deben ser respetados porque eso es lo que el producto, en las condiciones en que el producto ha mostrado su máxima eficacia. Otro punto que también es importante es combinar efecto preemergente y posemergente, básicamente para poder no solo controlar las malezas que están emergidas, sino también la maleza que está en el suelo, la semilla que está en el suelo, impedirle que esa semilla crezca y se multiplique. Ayer había en un panel que se hizo de especialistas en manejo de malezas, comentaban que hoy la alternativa del uso de preemergentes no es una opción, sino que es casi una obligación el uso de preemergentes justamente para evitar la multiplicación de las malezas. También necesitamos que los productos que utilicemos sean efectivos y sean estables en diferentes condiciones climáticas, diferentes condiciones ambientales, sea climática, sea de suelo. Con la gran diversidad de situaciones que tenemos en nuestra zona agrícola, esto es un punto también muy importante, que el producto que utilicemos sea efectivo y que sea estable en las distintas zonas. Y otro punto que también lo mencionamos, tratar de evitar de la mejor manera la multiplicación de las malezas, de manera de ir agotando el banco de semillas o reduciendo el banco de semillas en cada campaña. Una vez planteadas estas pautas, vamos a entrar un poco en detalle en la problemática de malezas. Y como bien decía Juan, hoy la problemática de malezas difíciles o malezas resistentes, tolerantes, es básicamente o es principalmente referida a gramíneas. Y tomamos estas 4 gramíneas como ejemplo, que si bien en diferentes zonas tienen distinto impacto, son las que están prácticamente distribuidas en toda la zona agrícola y son las que hoy están complicándonos cada vez más el manejo. Dentro de lo que son las estrategias de manejo, y en este caso para el cultivo de soja, suponiendo o tomando como referencia estas malezas, donde además de las 4 gramíneas que mostramos, también se presenta cebollín, que es posible que aparezca combinada con estas malezas. Y si estamos hablando de un barbecho largo, un barbecho de más de 60 días alejado de la siembra, o sea, 60 días antes de la siembra, y una estrategia que estaría apuntando básicamente a lo que es manejo de raigras, que es una maleza que por ahí aparece temprano. En este caso nosotros tenemos que contar con una alternativa que nos permita, por un lado, controlar la emergencia, controlar la maleza que está emergida, pero también ir reduciendo la germinación de esa maleza, o sea, que las semillas no lleguen a producir plantas nuevas. Para ese caso, nosotros tenemos, la propuesta nuestra es Interfil. Interfil es un producto que es una combinación de 2 imidazolinonas que tiene justamente esa característica, controlar la maleza que está emergida y también queda con un efecto de persistencia en el suelo que nos permite controlar los nacimientos posteriores. Si ya nos acercamos un poco más a la siembra, alrededor de 30 a 40 días antes de la siembra, y en algunos casos en que no pudimos hacer ninguna intervención en esta etapa, o apareció algún rebrote, alguna maleza diferente a la que habíamos controlado en esta etapa, acá tenemos una serie de alternativas, una serie de opciones que están diseñadas, o sea, cada una se adapta a distintas situaciones que se nos puedan ir presentando. No las voy a detallar todas por falta de tiempo, pero sí les voy a comentar cuáles son algunas de esas opciones y qué ventaja o cómo tendríamos que manejarlo.
El primer producto que está aquí es Optil. Optil es una mezcla de un PPO y una imidazolinona. Esta mezcla, la ventaja que nos da es que estamos aprovechando el efecto quemante, el efecto desecante del PPO y la persistencia en el suelo que tienen las imidazolinonas, ¿sí? Esta sería una recomendación en el caso de que tengamos algún rebrote, algún escape que haya surgido de aquí, de gramíneas, pero también nos haya aparecido en este periodo alguna maleza de hoja ancha que ahí la estaríamos controlando con el PPO. Otra alternativa interesante en el caso de que hayamos tenido también escapes o nacimientos importantes de gramíneas y alguna maleza de hoja ancha, sería esta alternativa. Acá tenemos la combinación de Sinion y Frontier. Sinion es una CCasa, escletodim, y Frontier es una, Sinion es una CCasa y la dimetenamida, que es una clorocetamida. Fíjense que en toda la estrategia que estamos planteando y cada vez que presentamos alguna combinación, estamos planteando siempre el uso de distintos modos de acción, distintos sitios de acción, que es lo que nos va a permitir, por un lado, eficiencia de control y por otro lado, tener una acción proactiva con respecto a la resistencia. Acá les comentaba, esta alternativa es interesante en el caso de que tengamos algún nacimiento importante de gramíneas y también tenemos la posibilidad de dejar el efecto de la cloroacetamida de Frontier en el suelo, controlando los nacimientos posteriores. La otra alternativa, ya si aparecen también malezas de hoja ancha y junto con gramíneas, sería la cloroacetamida más HIT, que es un PPO, y en este caso lo que vamos a tener, ninguno de estos dos productos tiene efecto en el suelo, o sea, son productos que tienen efecto solamente posemergente, para lo cual vamos a tener que hacer seguramente una intervención dentro del cultivo para controlar escapes o rebrotes que pueden aparecer, y en ese caso podemos ir con Pivot, que es también una imidazolinona y que tiene esa característica también de efecto posemergente y efecto persistencia en el suelo, pero además este también sería adecuado para el caso de que sea un lote donde hay no solo gramíneas, sino también malezas de hoja ancha. Y en el caso de que aparezcan solamente gramíneas, Sinion es la alternativa que podemos utilizar en este momento. En el caso del cultivo de maíz, la estrategia en general es la misma. Podemos arrancar con una intervención allá en un barbecho de otoño, un barbecho temprano, en este caso con una mezcla de atracina, una triacina y el graminicida, el cletodim, en esta posición. Ya cuando nos acercamos un poco más a la siembra, ahí tenemos distintas alternativas y acá tenemos que diferenciar si el maíz que vamos a utilizar es un maíz Clearfield o es un maíz convencional. En el caso de que sea un maíz Clearfield, tenemos estas alternativas. On Duty Plus. On Duty Plus es un producto que estamos lanzando en esta campaña, que también es una mezcla de imidazolinonas con un PPO y que nos permite, como les comentaba recién, tener ese doble efecto, o sea, aprovechar el efecto quemante, el efecto desecante del PPO y dejar la imidazolinona, aprovechar el efecto preemergente de la imidazolinona para controlar nacimientos posteriores. En el caso de que la maleza problema sea el leucine, esta sería la alternativa a utilizar no On Duty Plus, sino el On Duty común, digamos, el On Duty que estaba hasta ahora en el mercado y que sigue estando, pero no el On Duty Plus, con la cloroacetamida del Frontier, lo que nos va a permitir tener un buen control de los nacimientos de leucine. Las otras alternativas como atracina y Frontier, esta es la alternativa estándar para el manejo de maíz en preemergencia o ahí antes de la siembra. Y la otra alternativa es, en el caso que tengamos nacimiento de gramíneas, es utilizar Sinion en esta etapa. Juan, ¿me das un poquito de agua? Perdón. Bueno, en el caso que tengamos, como planteábamos también hoy, nacimientos posteriores que ya aparezcan dentro del cultivo, aquí también tenemos distintas alternativas y también tenemos que diferenciar si es un maíz Clearfield o es un maíz convencional. En el caso de maíces Clearfield,
Tenemos On Duty, el producto que ya está en el mercado hace varios años, que es una combinación de 2-imidazolinonas. Tenemos Interfil, que también es otra combinación de 2-imidazolinonas. Estos dos productos tienen como característica que controlan, por un lado, malezas de hoja ancha, también malezas de hoja angosta. Si bien esto está planteado para gramíneas, como estrategia para gramíneas, pero esto nos viene a complementar también el control de malezas de hoja ancha. Y por otro lado, la característica que también es común a estos productos es que controlan tanto la maleza que está emergida con su efecto posemergente y también nos permite tener un efecto de persistencia en el suelo que nos permite controlar los nacimientos posteriores. En el caso de maíz común, las alternativas son dos, entre otras que hay, pero podemos manejar dos alternativas. Una es Convey. Convey es un producto específico para el control de gramíneas en maíz. Es muy efectivo para el control de gramíneas, pero también, como vamos a ver después, en la estrategia para yuyo colorado, también es muy bueno para control de yuyo colorado. Y el complemento con la cloroacetamida, con Frontier, que nos permite mantener la persistencia en el suelo. La otra es un tratamiento también estándar, que sería una atracina con Convey, y una alternativa que en el caso que aparezca cebollín, como mencionábamos hoy, que puede estar asociado a estas malezas gramíneas, es esta, que sería una combinación de MCPA con Basagran. Como ven, siempre que estamos pensando en una estrategia de manejo, estamos pensando siguiendo las premisas que planteábamos al principio. Utilizar productos con efecto posemergente y preemergente, combinar distintos sitios de acción. Eso es lo que nos va a hacer, lo que nos va a garantizar o nos va a hacer que la estrategia sea lo más exitosa posible. Hablamos de la zona no ANEA. Esta zona, por características ambientales, clima, régimen de lluvia, suelo y demás, tiene algunas recomendaciones o alguna estrategia que son diferenciales del resto de las zonas. En este caso, estamos hablando de una situación que se puede plantear de malezas básicamente gramíneas, pero un poco pasadas de tamaño, o sea, una recomendación de maleza un poco grande de lo que habitualmente recomendamos para aplicar. Y también en alguna combinación que pueda aparecer con malezas latifoliadas. En el caso de que el tema sea solamente latifoliadas o que la mayoría, la maleza que nos condiciona el manejo del lote sea malezas de hoja ancha, la alternativa aquí que planteamos es una mezcla de glifosato con Atectra BB. Atectra es un producto que estamos lanzando en esta campaña también. Es un dicamba, una sal diferente a los dicamba comunes, que tiene como característica diferencial esto que está indicando baja volatilidad, o sea, es un dicamba de baja volatilidad. Y la otra característica diferencial que van a ver acá es la dosis. Esta es la dosis que nosotros estamos registrando para su uso en barbecho. Es el único dicamba que va a estar registrado para su uso en barbecho a esta dosis. Esta dosis lo que permite es ampliar, por un lado, el espectro de control y también tener una cierta persistencia en el suelo, que es lo que lo diferencia de los demás productos. Siendo una combinación, ya llegando a o teniendo una combinación de malezas, donde haya básicamente gramíneas, tanto perennes como anuales, y para la zona de no ANEA, la alternativa en este caso es el uso de Arsenal. Este es un producto que hoy está en trámite de registro para este uso. Arsenal, que es también una imidazolinona, aplicado 60 días antes de la siembra. Y este producto en este momento nos permite también controlar los nacimientos que haya habido de malezas y dejar ese producto en el suelo que nos da la persistencia para controlar los nacimientos posteriores. Si seguimos acercándonos a la siembra y ya tenemos algún escape, algún rebrote, algún nacimiento nuevo de malezas, aquí la alternativa sería, en este caso básicamente para gramíneas, una mezcla de Synion con Frontier, con el mismo concepto, controlar lo que está emergido y también prevenir los nacimientos posteriores. Y en el caso de que haya también alguna maleza de hoja ancha, la combinación aquí sería con un PPO de contacto para controlar esa maleza de hoja ancha y también la cloroacetamida que nos permite la persistencia en el suelo. Ya cuando llegamos al cultivo, si también tenemos algún escape, algún rebrote, tenemos la alternativa de la mezcla de glifosato con Synion para controlar esas gramíneas. Si hablamos de barbecho corto, aquí la alternativa sería Interfil, el uso de Interfil de entre 15 y 30 días antes de la siembra,
con el mismo tipo de estrategia, controlar tanto maleza emergida como dejar persistencia en el suelo. Y ya si llegamos a tener que intervenir dentro del cultivo, la alternativa para controlar este tipo de malezas, estas malezas, que fíjense que acá estamos hablando de algún tratamiento previo que se ha hecho en el barbecho que nos permite llegar a este estado, a una presiembra 15, 30 días antes de la siembra, con maleza con un tamaño mucho más adecuado, mucho más manejable. Por eso es la diferencia en la estrategia de acercarnos un poco más a la siembra con este producto, cuando lo que teníamos en el otro barbecho de 60 días era Arsenal, apuntándole justamente al mayor tamaño de maleza. Vamos a ver algunas imágenes de lo que hemos obtenido, resultados que hemos obtenido en el desarrollo de los productos. Bueno, esto es una aplicación de Arsenal en un lote con, fíjese, vean la infestación que tiene de sorgo de Alepo. En el caso de Cloris, este sería el resultado que presentan las parcelas tratadas con Arsenal. Interfil también es un producto que tiene una alta eficacia para el control de Cloris. Y pasamos entonces a malezas de hoja ancha. Malezas de hoja ancha tomamos solamente estas dos, Coniza o Rama Negra y Amaranthus, sea Quitensis o Palmeri. De Coniza no vamos a explayarnos mucho porque esta es una maleza que ya venimos trabajando hace unos años y ya el manejo lo tenemos ajustado. Ustedes seguramente habrán tenido algún problema de Coniza y nuestro manejo recomendado aquí es una aplicación de HIT si la maleza está en un tamaño de no más de 15 centímetros y la técnica del doble golpe si es que la maleza está pasada de ese tamaño. La técnica del doble golpe, que consiste en una aplicación de glifosato con un hormonal, cuando la maleza tiene esa altura, 30, 40 centímetros, y 7 días después, una aplicación de HIT. Esa es la estrategia que estamos manejando, que estamos planteando para el manejo de Rama Negra, que ya hace unos años que se viene utilizando. Pero hoy el problema más grande es Amaranthus, y aquí sí podemos plantear alguna estrategia que nos permita manejar esta maleza. En el caso de cultivo de soja, estas son las alternativas que estamos manejando para poner lote a cero. ¿Y qué decimos cuando hablamos de un lote a cero? Lote a cero es arrancar con el lote limpio para impedir que la maleza nazca durante el ciclo del cultivo. Es muy difícil controlar un Amaranthus y hay muy pocas herramientas para controlar Amaranthus dentro del cultivo. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos para el manejo de esta maleza deben estar antes de la siembra, ¿sí? Y aquí tenemos estas alternativas, HIT, Optil, en mezcla con glifosato, Atectra, y ya acercándonos un poco más a la siembra, Frontier, que nos va a dar esa residualidad dentro del cultivo. Lo que decimos del lote a cero, este es un ejemplo de lo que planteamos cuando hablamos del lote a cero. En esta parcela se hizo una aplicación de 2 litros de glifosato y 1 litro de 2,4-D, un tratamiento que podríamos llamar estándar para un barbecho. Y en esta parte de la parcela lo que se hizo fue a esa misma mezcla, 2 litros de glifosato y 1 litro de 2,4-D, agregarle 35 gramos de HIT. Esto es lo que nosotros pretendemos cuando decimos poner el lote a cero, o sea, arrancar con un lote prácticamente libre de malezas. En el caso, bueno, este es otro ejemplo, lo mismo, esta es una aplicación de 1 litro de glifosato con 2,4-D y aquí la única diferencia entre estos dos es que aquí se agregaron 35 gramos de HIT. En el caso de maíz, la estrategia es similar, hacer una aplicación, en este caso de HIT más Atectra para poner el lote a cero y ya cuando nos vamos dentro del cultivo, tenemos las alternativas son Convey, Atectra o Frontier y también podemos plantear algunas combinaciones de estas alternativas, por un lado para controlar la maleza que está emergida y también para darle persistencia en el suelo. Un solo ejemplo de esto, un ejemplo de esto muy gráfico, este es un tratamiento que se hizo en Córdoba. Este es el aspecto que presentaba el yuyo colorado del Amaranthus en el testigo y esto es lo que fue tratado en este caso con Convey, atracina y su correspondiente coadyuvante. Bueno,
Hemos planteado hasta aquí algunas estrategias que estamos manejando, que estamos recomendando para el manejo de malezas. Habrán visto que dentro de nuestra paleta hay productos nuevos, hay productos que hemos repensado, que hemos reposicionado para poder combatir o aplicar estas estrategias en el control de malezas. Y lo que ustedes ven aquí son productos que o hemos lanzado en los últimos años o tenemos pendiente de lanzamiento en los próximos años. Y como bien les mostraba Juan al principio, el esquema de los años y cómo se desarrolla un producto, lo que nosotros tenemos en lo que es herbicidas es para los próximos años vamos a estar lanzando algunos productos nuevos. Aquí ustedes lo que ven están combinados, si alcanzan a leer las referencias, hay cultivos tolerantes, hay graminicidas residuales, hay productos de amplio espectro, hay productos para hoja ancha. O sea, esto es lo que estamos trabajando y en los próximos 10 años esta es un poco la paleta de productos que vamos a tener disponibles. Un herbicida puede parecer suficiente, pero no puede con todo. Por suerte, un portafolio de herbicidas, sí. Encontrá tu solución a medida en el programa experto en malezas BASF. Más sitios de acción. Resultados comprobados. Visita expertoenmalezas.com y descubrí lo que BASF puede hacer por vos. BASF. We create chemistry. Bien, esto resume un poco lo que estuvimos hablando referido a las estrategias. Les recomiendo que visiten la página del programa Experto en Malezas, donde ahí van a poder encontrar una solución acorde a cada una de las problemáticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Muy buena la presentación. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Levanten la mano y le alcanzo el micrófono a lo que quieran preguntar. Sí, ¿qué tal? Para Pérez Brea, dentro de las 140.000 moléculas que ustedes dijeron que prueban aproximadamente, ¿hay algún modo de acción nuevo que no hayamos visto hasta ahora o todo sobre los modos de acción que se conocen? La realidad es que hay algunas moléculas nuevas en el pipeline, lo que sí, eso lleva mucho más tiempo y por eso en la presentación un poco el hincapié era en esto es lo que viene, pero esto tiene un proceso y tarda 10 años, o sea, no hay una solución ya y creemos que tampoco va a haber una única solución en el corto plazo, ¿no? Creo que tenemos que cambiar un poco ese pensamiento de decir tenemos una herramienta y esto nos soluciona todo, sino que vamos a tener que seguir trabajando en el uso de distintas herramientas para llegar al mismo fin, ¿no? Y hoy por hoy, en el corto plazo, que es quizá lo que más nos apremia a todos acá, lo que sí tenemos es todo lo que hoy está disponible en el mercado, ¿no? Y que realmente lo estamos trabajando para posicionarlo distinto, para que ustedes vean que estos productos se comportan distinto bajo estas circunstancias, ¿no? O sea, cambiaron muchas cosas en estos últimos años y esos productos muchas veces quedaron pensados o quedaron posicionados para otros modos de producción. O sea, estamos hablando de, si hablamos de un pivot, normalmente uno lo asocia a antes cuando se hacía labranza convencional y hoy ese modelo cambió y este producto tiene esas ventajas que se adapta muy bien para este nuevo sistema, ¿no? Y entonces yo te diría que si lo veamos así, sí, nosotros en el pipeline tenemos un montón de productos que vienen, ¿no? Y que realmente van a estar en el mercado, pero hoy yo creo que nos tenemos que focalizar más en lo que es el corto plazo, en lo que tenemos ahora y cómo evitar que esta problemática siga creciendo. Sí, acá una pregunta. ¿Qué experiencia tienen en el uso del cletodin con el glifosato para una siembra de maíz? ¿Cuántos días antes se recomienda aplicarlo? Bueno, estaba planteado en la estrategia. Nosotros recomendamos 30 días antes de la siembra de maíz. El Marbete habla alrededor de 25 días. Con 30 días sería una aplicación, un momento de aplicación seguro para hacer esa estrategia. Hola, buenas tardes. Sí, con respecto a herbicidas residuales como el On Duty Plus, ¿qué restricciones de manejo hay en cuanto a la rotación, digamos, con el cultivo posterior?
Las restricciones son de lluvia. Nosotros estos productos tienen una degradación que es microbiana y necesitamos humedad y temperatura para esa degradación, ¿no? Y si vos mirás muy bien lo que es el marbete del producto, realmente están todos los cultivos que se pueden sembrar después de la aplicación. Obviamente que estamos hablando de las aplicaciones de maíz, digamos, en tiempo y forma, ¿no? No una aplicación de on duty tardía o buscando otro momento, sino dentro de lo que es el cultivo de maíz. Y vas a ver que tiene una restricción de milímetros, ¿no? Y de tiempo. ¿Por qué? Y esto va muy atado a la degradación del producto. El producto se tiene que degradar y necesitamos humedad y temperatura para esa degradación. En los cultivos que están tan listados, todos los cultivos que nosotros recomendamos que se puede sembrar después de un maíz Clearfield, y no sé si por ahí la duda es por algún cultivo en particular, lo podemos hablar. Daniel, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes hacer una comparación de Frontier con metalocloro en lo que hace a residualidad, a espectro de malezas, a posibilidad o no de usarlo en post-emergencia de soja? Respecto a residualidad, Frontier, o sea, la dimetenamida siempre tuvo un poco más de residualidad que el metolacloro. Espectros de control son muy similares. Y la posibilidad de usarlo dentro del cultivo, sí, es posible usarlo dentro del cultivo. Nosotros, no sé si vieron en la gráfica de innovación, está en desarrollo una nueva formulación de Frontier, justamente para uso específico en posemergencia del cultivo. Pero sí, esas son las diferencias. Para cualquiera de los dos. El tema de uso de HIT como residual y también como un antecesor para barbecho de maíz. Eso es una alternativa que la tenemos en evaluación. Estamos evaluando diferentes dosis de HIT para ver si realmente tiene algún efecto. Hay algunos ensayos preliminares, sobre todo de gente de técnicos de INTA y demás, que lo vieron con residualidad. Nosotros lo estamos evaluando, estamos haciendo un trabajo primero de laboratorio y después para llevarlo a campo, para poder determinar realmente realmente la característica esa, si se cumple, si es residual y en qué tipo de maleza. Y por ahí para ampliar un poco, por ahí la pregunta viene porque en Estados Unidos este producto es comercial para como preemergente de maíz. Y sí, lo que pasa es que las dosis son totalmente distintas a lo que estamos hablando con HIT, ¿no? Bueno, tenemos que dejar el salón. Les agradecemos, Juan, Daniel. Excelente la presentación.